Por donde eso los influencers, La están odiando, los sí, influencers la por están eso. odiando. Era una amenaza para la familia, ¿no? un Decir, poco como las caras que estabas haciendo tú ahorita que no te dejábamos hablar. y poco a poco pues se va armando el rompecabezas. Yo entiendo que ahora quizá esperábamos un poquito más, ¿no? Pero es Spielberg haciendo lo que sabe hacer. yo ya no quiero decir nada porque tuve el atrevimiento. Batalla de Críticos, una producción de Corre Cámara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva batalla de críticos. Estamos aquí nuevamente hablando de ciencia ficción, un asunto que nos apasiona y que además tenemos muchísimos pretextos para abordarlo en este momento, gracias al estreno de la más reciente película de Steven Spielberg, para muchos considerado el padre de la ciencia ficción pop contemporánea y quien ha puesto en el lenguaje de la cultura popular el tema de los extraterrestres, qué hay más allá y los dilemas éticos y morales que ello implica, ¿no? Y para conversar sobre este y otros temas de ciencia ficción nos acompañan, por supuesto, Hugo Lara, Hola, hola a todos, qué gusto estar con Miguel ustedes. Ravelo, bienvenido, Hola, ¿cómo están? nuestro muy queridísimo Ali López Hola, hola, ¿cómo están? Saludos. y, por supuesto, Pedro Paunero, bienvenido. Hola, qué gusto. Pues vamos a arrancarnos un poco hablando de la película El Día de la Revelación de Steven Spielberg, que nos sirve de pretexto para hablar de muchísimos otros temas relacionados con la ciencia ficción y los extraterrestres en el cine. Así que no sé si alguien quisiera comenzar dando sus impresiones sobre esta película o sobre el cine de Spielberg y su impacto en el tema extraterrestre. ¿Quién quiere empezar? Bueno, comienzo con unas, estábamos hablando en el programa anterior acerca de invasiones extraterrestres, de qué cosa es ciencia ficción, qué elementos lleva o los menos visibles en la ciencia ficción. Y tenemos que un señor que Spielberg admira mucho, que es el querido Hitchcock, el queridísimo Hitch, como le llamamos todos los que queremos al británico, nos dio una anomalía entre su filmografía llamada Los pájaros. Los pájaros es una de las películas pioneras de un subgénero de la ciencia ficción terrorífica que se llama ecoterror. Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué es ecoterror? Porque utiliza la ecología. En casi todas las películas de ecoterror, una especie se vuelve contra la humanidad. Fíjense que incluso King Kong entra dentro del ecoterror, aunque está más difusa la cuestión allí, pero es una de las pioneras del ecoterror. Toda película donde una especie amenaza a la humanidad es ecoterror, pero Hitchcock nunca explicó qué diablos, por qué atacan los pájaros. Y eso es lo que hace más grande a la película y tanto la cataloga como ecoterror, como la saca y la hace más trascendente todavía. Entonces, un heredero es Steven Spielberg, con una película de ecoterror que vació las playas, pero llenó las salas de cine y que es Tiburón. Tiburón es el gran taquillazo de los años 70, es la que abre, hace un parteaguas, pero repito, siempre teniendo al maestro Hitchcock presente, porque pues Hitchcock también hizo lo mismo, ¿no? Inventa toda una merchandising detrás para llenar las salas. Hay un dicho muy interesante de Hitchcock que muchos no mencionan. Dijo él, para mí el cine son 400 butacas que llenar. Eso dijo Hitchcock. Claro, era mucho más que eso, pero tenemos una idea de que Hitchcock lo que quería a través de una forma de arte que él es como autor, pues llenar el cine también, ¿no? Llevarse algo al bolsillo, ¿no? Entonces, el primer gran blockbuster veraniego lo crea Steven Spielberg, después de Los pájaros, con Tiburón. De Oye, allí pero viene la, Hitchcock, ¿sí? Hitchcock y Corman, ¿no? O sea, creo que también Ah, sí, no, hay Corman, otra por escuela supuesto, Corman. de Corman. De hecho, en el documental de Robert Corman hablan de que Tiburón es la película más Corman que Corman no hizo, ¿no? O Sí, sea, claro. Sí, Spielberg, lo interesante es que Spielberg era muy amigo, era el advenedizo junto con George Lucas, eran los asexuados del grupo de alumnos de Roger Corman que van a conformar lo que llamamos hoy en día como el nuevo Hollywood.
Ellos llegaban a una playa de allí de California y se reunían todos ellos, pero al que tenían como el profeta del nuevo Hollywood era Coppola, ¿no? Pero Spielberg y George Lucas dicen que andaban por allí muy asexuados, todos los demás pasaban un montón de chicas y chicos, ¿eh? Porque pues era la época hippie. Entonces, ellos eran como los asexuados, los más nerds de todos este grupo tan importante, y y entonces después de Tiburón, viene la gran película de la nueva era, que es Encuentros cercanos del tercer tipo. Es la gran película de la nueva era donde rompe con toda la narrativa de invasiones extraterrestres a propósito de H.G. Wells, que es el que crea la invasión extraterrestre maléfica, ¿no? En contra de la humanidad, como una gran amenaza que viene del cielo. Es un punto muy esencial a tomar en cuenta, porque ahora, a partir de la nueva era, ya no van a ser los dioses o Dios el que va a venir, sino los hermanos del espacio. Entonces, las revelaciones, todos los videos, estas supuestas fotografías de ovnis van a suplir a los evangelios y a todos los demás textos pues religiosos y sagrados, ¿no? Y los contactados a partir de esta película van a ser los nuevos profetas. Entonces yo leo al día de la revelación como una continuación lógica de encuentros cercanos del tercer tipo. Quiero subrayar una cosa: a mí Encuentros cercanos me fascina. Para mí es el Steven Spielberg en estado puro, pero que no maduró, no fue más allá. ¿Qué hizo? Pues después de Encuentros cercanos nos da un ET, ¿no? Todavía mucho más infantil, más infantilizado, más edulcorado, ¿no? Más Pero está creando melodramático también, ¿no? ¿Cómo? Más melodramático. Más Me melodramático gusta el completamente, melodrama, ¿no? sí. Pero lo que nos está dando Spielberg con esta película, pues es una religión para el siglo que iba a venir, el XXI, para nosotros. Y ahí está un Rael y los raelianos y todos estos movimientos que de hoy en día, muy fin del siglo XX, principios del siglo XXI, que pues van a suplir a las viejas religiones que pues ya están muy anquilosadas. Interesante también esto, que también se cumplen los 50 años de la profecía. Es decir, todavía el terror religioso después tengo que escribir sobre la profecía y los 50 años, todavía estaba dando la religión a través del exorcismo. Pues ahí está el exorcista, luego viene lógicamente también la profecía, daba todavía sus bastonazos, ¿no? El Pero bebé ya de estaba, Rosemary, ¿no? También. ¿cómo? El El bebé bebé de de Rosemary, Rosemary. ¿no? El bebé de Rosemary, por supuesto, es la gran trilogía del terror religioso, ¿no? Pero viene algo más a nivel popular, que caló mucho más hondo, pues es esta religión de la nueva era, que son la ufología y las invasiones extraterrestres, pues benignas, ¿no? Sí, justamente porque lo que hace Spielberg a lo largo de todos estos años es construir el mito del extraterrestre para la cultura pop, ¿no? Sí, Deja de ser un elemento de la ciencia ficción. Efectivamente, todas las invasiones extraterrestres tenían un propósito imperialista de expansión, de sí. dominio de la Tierra, incluso en las primeras películas de clase B, donde los extraterrestres ni siquiera son humanoides, son insectos gigantes, son especies distintas, ¿no? El cine de Steven Spielberg le da forma, le da figura, ¿no? La idea de los grises, que es esta manera de concebir al extraterrestre como un ente gris con unos enormes ojos oscuros, pues ya no se separaría del concepto popular de lo que es un alien, ¿no? Steven Spielberg además construye una narrativa en la cual pues los extraterrestres no vienen en mal plan, al contrario, les damos mucha pena de ver qué tan atrasados estamos y nos vienen a enseñar cómo superarlos. Eso está en la película actual. Yo entiendo que ahora quizá esperábamos un poquito más, ¿no? Pero es Spielberg haciendo lo que sabe hacer, ¿no? Claro. Hay dos tipos que son los elegidos, estos traen el Ujú. mensaje, todo el mundo los anda persiguiendo. Y hay una cosa que sí me pareció distinta y que sí es un elemento clave en el cine de Spielberg y que yo no lo vi tan marcado, creo que él aspira ahora a ser un mensaje mucho más global y es apartarse del suburbio, ¿no? Porque otra de las características principales es que esto sucedía en el suburbio norteamericano, un gran Spielberg homenaje es al el gran American Way patrocinador of al Life, American Way of Life. exacto, de así vive y aquí no, aquí sí intenta salirse un poco
de ese contexto a hacer un mensaje más global y un elemento que Spielberg no había tocado en sus películas anteriores y que ahora intenta darle un rozón y que es este diálogo entre la fe y la creencia extraterrestre, ¿no? Yo Muy eso no lo había interesante. visto en ninguna de sus películas que Sí, llegara a muy este interesante punto porque y recordemos ahora que él es se el tipo atreve, judío. dice, ¿no? Como diciendo, ahora sí puedo decir lo que se me dé la gana, entonces Sí, Sí. voy a poner la respuesta, pues, no la han visto, no la vamos a, a spoilear aquí, pero a la respuesta de, bueno, pues si nosotros somos la creación más perfecta de Dios, pues ¿cómo es posible que anden estos mucho mejor hechos que nosotros rondándonos todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, sinceramente creo, yo vi a mucho público joven un tanto desencantado, pero también a quienes esperaban algo más grandioso. A mí me parece que la película es lo que Spielberg puede ofrecer después de tantos años de construcción cinematográfica, es lo que puede ofrecer, es lo que sabe hacer, lo sabe sí, hacer bastante bien, ¿no? Y sí, o sea, finalmente yo no veo, una cosa que sí me llamó mucho la atención es que para la promoción de la película, Universal aquí en México se avienta un panel con Jaime Maussan sí, para no, pues presentar claro. una función previa de encuentros cercanos del tercer tipo. Y a mí sí me llamó mucho la atención la manera en que Maussan se refiere a Spielberg, ¿no? Y ya pensándolo un poco, dices, claro, son dos elementos que se han beneficiado mutuamente, Por ¿no? supuesto. El Es que primero Maussan es en, nuestro profeta de la claro, New en Age, convertirlo en un objeto los de la hermanos del cultura pop. espacio. Claro, Sí. y el otro pues ha vivido de explotar esa premisa Claro, así toda es. su vida, ¿no? Entonces hablaba de él con un respeto y con una admiración que me llamó muchísimo la atención, porque aunque él pretende hablarlo desde una perspectiva científica, pues no vamos a olvidar un poco lo que dice Pablo, este es el mito de nuestra era, ¿no? El que suple de alguna u otra manera el desencanto de las religiones tradicionales y de otro tipo de filosofías del mundo, el pensar pues que sí, efectivamente no estamos solos y aquí sí hay un salto al decir, ya sabemos que no estamos solos, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? Además de que el timing de la película no puede ser mejor, justamente cuando se habla de una desclasificación de archivos, ¿no? Claro. En Estados Muy, Unidos, muy ad hoc a la época el Trump, sí. timing de la película no A mí puede ser me, más perfecto, ¿no? a Y mí me bueno, recordó esta película también el Día de la Revelación, que sí me gustó, la verdad, con todo y esto que sabemos ya de los lugares comunes a los que le gusta ir Steven Spielberg, ¿no? Pero pues en efecto sabe manejar muy bien esas herramientas. Y me recordó a el día que se paralizó la Tierra, Sí, el mm, clásico de 1951 de Robert Wise, que también está enmarcada en el pánico rojo, ¿se acuerdan de ese momento que sí, se vive en Estados Unidos, ¿no? la Guerra Sobre Fría. la amenaza comunista que viene desde la Unión Soviética, y es una metáfora un poco también que nos habla de este visitante extraterrestre que llega con un gran robot a la Tierra, ¿no? A traer un mensaje. Platú. Ajá. Y ahorita Y no, esa, digamos, ese paralelismo con el Día de la Revelación, pues está como ahí muy, muy claro. La película del Día de la Revelación, pues tiene como ciertamente este mensaje que traen estos dos personajes que son los protagonistas, que me gusta mucho la pareja que hace Emily Blunt. Bueno, el personaje de Emily Blunt también. Me gusta el ambiente del noticiero, las persecuciones. Hay algunas que son, pues, espectaculares, ¿no? Eh, y, y también es conmovedora, ¿no? Dentro del estilo de Spielberg, pero sí maneja estos recursos muy bien. Ya sabemos cómo lo hace. Creo que es una película que funciona de manera fluida, ¿no? Ali, querías decir algo. sí, ahorita que hablaba Hugo del día que la Tierra se detuvo y también esta idea de la separación aparente entre la religión y estas invasiones alienígenas, el remake, ¿no? El remake de El día que la Tierra se detuvo con Keanu Reeves, en donde ya Clatú es francamente apocalíptico, ¿no? O sea, cada una de las plagas que va enviando a la Tierra es una plaga bíblica, ¿no? Una plaga citada en el Apocalipsis
Entonces también ya desde hace algunos años se empieza a conjugar esta parte y creo que también, digo, no sé si vaya a ser o no funable lo que vaya a decir, pero esta idea que manejas, Norma, ¿no? De si somos la creación perfecta de Dios, ¿por qué hay alguien más perfecto? Creo que también pues tiene que ver con esta idea de lo que se está viviendo en la guerra judeo-palestina, ¿no? O sea, también Claro. esta postura de, bueno, si somos el pueblo elegido por Dios, ¿por qué estamos haciendo este tipo de cosas, ¿no? O sea, también tiene que ver con este mundo actual en el que estamos viviendo, en donde la guerra de religiosas que parecía que se habían extinto, o sea, estamos viviendo una nueva Edad Media, ¿no? O sea, unas nuevas cruzadas, en donde obviamente toda la guerra es política y geopolítica, pero en donde la religión está teniendo un peso bastante importante. No, y además en la película nadie está pelando porque están dando las noticias sobre la guerra y sobre el temor a una guerra y hay Muy desdibujada compras esa de parte. pánico. Sí, o sea, es parte del escenario, pero finalmente el elemento también está ahí, ¿no? Y pensar un Sí, poco que hay que salir de esta dinámica para pensar más allá de esto. Ahí sí creo que es uno de los elementos más frágilmente logrado. completamente. Sí, daba para Sí, un porque discurso hay muy, muy una que otra potente. escena acerca de lo que son rusos y están con la estrellita comunista, soviética, o sea, ¿qué onda con eso? Eso es, Y es del pasado, coreanos, también son de o Corea del Norte, Son ¿no? coreanos, coreanos, ¿no? Los que están pero ahí. Ajá. a Spielberg nunca le ha interesado el mundo, le importa Estados Unidos, o sea, y es un chico judío. Entonces, lo interesante aquí es que mete este elemento eh, dándole, pues yo no lo veo tanto como más credibilidad, no, no, más bien valor al catolicismo, no lo veo así, lo veo como un oportunismo porque estamos viviendo precisamente esa desclasificación trompiana que en realidad Trump se estaba riendo de todos nosotros porque dijo, diviértanse con esto que les voy a desclasificar. Trump está diciendo allí, oye, es un, este, cortina de humo. Esto es cortina de humo, ¿no? Todo lo de los extraterrestres. Entonces viene Spielberg y le hace el juego, o tal vez no. La cuestión es que le sirve a una narrativa política y también a un tipo, bueno, yo envié a Correcámara un ensayo, si gustan por ahí leerlo más para profundizarlo, porque no me acuerdo de cómo se llama el tipo este que incluso comenta que la Iglesia Católica liberó también sus propios archivos extraterrestres. Entonces, creo que todos estos elementos los está aprovechando Spielberg precisamente. Ay, ¿Sí? que el punto de partida, digamos, es el famoso caso Roswell, ¿no? El punto de partida para el Día de la Revelación es un caso que es mítico. Se supone que Sí. a finales de los años 40 cae una nave, un ovni, Ujú. en esa ciudad en Nuevo México y a partir de ahí pues hay una serie de leyendas históricas, ¿no? Sobre la presencia y el cautiverio que sufren algunos extraterrestres en eh, en las zonas militares de Estados Unidos, ¿no? Es el Y gran también mito Y eso es Popper. lo que alimenta pues el argumento Sí, que estamos viendo ahora, ¿no? esta idea de la verdad oculta, ¿no? De la sí, posverdad, ¿no? Hay una sí, verdad que todos conocemos y una idea que solo los gobiernos y ciertas élites sí, conocen. Que también, digo, está esta parte de la clasificación pop, ¿no? Como señala Norma de lo extraterrestre. Y también, por otro lado, los Epstein Files, que esos no se van a desclasificar hasta que todos estemos ya en la Luna, ¿no? En Marte, porque y que alimentan también este sentido de, bueno, si hay sociedades secretas, si hay una élite oculta, que el cine, el internet, ¿no? Han estado, lo que comentábamos el episodio pasado, ¿no? Entre la realidad y la ficción, ¿no? A veces lo que se plantea como ficción acaba siendo mínimo a una realidad que atropella mucho más fuerte. Miguel, tú no nos has contado nada, cuéntanos. Ya me fui, no, no es cierto. No, pues fíjense que yo creo que yo voy a hacer aquí el que está en contra, porque a mí no me gustó la película. No estoy de acuerdo en lo que dice Norma, que esto es lo que nos puede ofrecer Spielberg, ¿no? O sea, vaya, si esto fuera lo que nos puede, si esto fuera el punto más alto de Steven Spielberg, vaya, no, no sería Steven Spielberg, No, ¿no? no, no, y no lo es, ¿eh? Tampoco, No, de ningún modo.
pero no, no creo que esto sea lo que nos puede ofrecer ni siquiera hoy, después de una carrera tan sólida. Yo creo que Spielberg a mí me parece un gran cineasta, obviamente como niño de los 80, Es un niño, y de los 90, pues conecté con entero. un montón de sus películas, ¿no? Que es justamente lo que siempre dice Pedro. Obviamente vamos a conectar con él porque crecimos justamente en el momento del asombro, en el momento de que un ovni nos vuelve locos, un dinosaurio traído a través de la sangre de un mosquito nos vuelve locos, del DNA, ¿no? Entonces, siempre conecté mucho con el cine de Spielberg, sobre todo porque Spielberg es muy hábil en qué mostrarnos, ¿no? Siempre sabe el momento justo que nos tiene que contar en su historia para generar este asombro y para obviamente que conectemos con él, que nos conmueva y que salgamos del cine emocionados y queriendo ver qué Sí, más tiene para contarnos esta historia. Y justo en el día de la revelación a mí me pareció que Spielberg pone, que por eso creo yo que no conecté tanto con la película, nos da un clímax que sabemos perfectamente cuál es. Vaya, desde el título lo anuncia, ¿no? Sabemos que vamos a llegar al día de la revelación. Siento que Spielberg aquí nos da la parte de la historia que no es tan interesante que veamos, ¿no? A mi parecer, siento que lo interesante en su película hubiera sido qué pasa con la humanidad a partir del día de la revelación, ¿no? Es como, digo, es un ejemplo de Bueno, otra, esa ya es otra película, ¿no? Sí, ¿no? pero Exacto, tendría que ser justamente, la dos. Totalmente. creo yo que hubiera sido más interesante Pero porque creo que lo justo que él hace es una película de persecución, básicamente el sí, eso ochenta por es. ciento ajá, es que una película de resuelve muy persecución, bien, es ¿no? una película de persecución, pero que ya sabemos a dónde va a llegar. Entonces creo que por eso, en mi caso, perdió el interés. Creo que nadie en esta película entró pensando en que no iban a llegar los protagonistas a revelar la información. Entonces, cuando llegan, pues a mí me No, es que pareció a mí me Es pareció muy insatisfactorio. obvio que no te iban a revelar absolutamente nada. La Ajá, nada. revelación es que lo que ya sabemos todos, claro. que parte de esta mitología pop, que los extraterrestres están entre nosotros, que bla, 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 que no sé qué, una pseudo religión o una religión para masas, este, que emocionan, es una película que emociona, no es lo mejor de Spielberg y sigue siendo el gran niño. Spielberg Sí, incluso en sus películas de la Segunda Guerra Mundial, bueno, esta como Rescataron al Soldado Ryan, es un niñote que cree en el gobierno, más bien en la bondad de las instituciones norteamericanas. O sea, ¿cómo puede ser eso que prácticamente un pelotón vaya a rescatar a un solo soldado? Por favor, eso es absurdo, ¿no? Sin embargo, eso cala con los intestinos, sí, no sí. con la mente. Eso es lo que un gran público quiere ver y a lo que reacciona. Y Y yo creo Spielberg que es el gran pulsador de botones, de emociones. Él sabe sí. perfectamente hacerlo, ¿no? Y no ha salido de allí, no ha salido de eso. Por eso creo que también una decisión clave de Spielberg es empezar la película donde arranca, ¿no? Como dicen, in media res, ¿no? En A media media res. marcha, ¿no? O sea, es, Sí, parece que empieza la película a la mitad, ¿no? Ya no nos hace un planteamiento, no sabemos qué está pasando, hay como un gran desconcierto y desde ahí hasta el último tramo de la película sobre la persecución con estos dos personajes que va construyendo la empatía, ¿no? Para que el público sí, sienta empatía por estos personajes, por las cosas que hacen, ¿no? Por su compromiso, en fin. Y poco a poco, pues se va armando el rompecabezas. Creo que ese es el recurso a lo que apela Spielberg esta vez, en este caso, para mantener la atención, porque en efecto, o sea, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Ya sabemos cuál va a ser el final, como dice Pedro, pero la manera que él nos está desafiando, digamos, como espectador, es cómo nos lo va a contar, cómo vamos a llegar allá, sí, sí, ¿no? sí. Porque también Eh, el cine de Spielberg, en ese sentido, como bien dice Miguel, a los que crecimos viéndolo, pues también era otra forma de contar, ¿no? O sea, un planteamiento como el de Jurassic Park, por ejemplo, ¿no? Que tarda prácticamente media película a que veamos un dinosaurio, que justo la misma película se burla de eso, ¿no? De veremos dinosaurios en su parque de dinosaurios, ¿no? O Ah, sea, toda esta idea de construir el cine así, 2001 y en el espacio, o sea, ya no existe, ¿no? O sea, cuando vivimos en este mundo
de vorágine, en donde la atención se pierde en 15 segundos, ¿no? En Por donde eso los influencers no, La están este, odiando, los sí, influencers la por están eso. odiando. Esta es una película para los que crecimos en los 80, cincuentones, cuarentones. O sea, yo me divertí, sí, pero sí veo las suturas del cine de Spielberg allí también. O sea, que no sale de la misma, del taquillazo veraniego, vaya, ¿no? Entonces, Pues es que él ya ha querido ser pero tampoco artista, él es vamos a esperar artesano, nada le ya de hace. él, ¿no? yo O sea, ya a sí estas creo que alturas ya de la no vida, era, ya él sabía que no estamos esperando su obra maestra porque ya la vimos, ¿no? Pero Y ¿por yo qué creo no? que ¿Por qué él no también. esperaríamos una gran película de Spielberg ahorita? No, Vaya, claro, y la expectativa, quiero decir que la expectativa de algún modo sí era esa, ¿no? Vamos a ver algo que no habíamos visto y pues ya vimos que no. Pero el punto es que le da una vuelta de tuerca a lo que ya habíamos visto. Yo sí creo que el fracaso de la película está en que él sí pensó que fueran para un público diferente o a las nuevas generaciones y eso no está sucediendo. No, eso es lo Sea, que no pretende está para una conectando nueva con las nuevas generación, sí. generaciones y yo creo que él sí quiso eso. Y desde Sí, ese punto de vista, a mí sí me parece que podríamos considerar que no logra el objetivo. O sea, vamos a decirlo así, no convence a los no convencidos, a los que ya claro. sabemos lo que vamos a ver pues, está padrísimo. Pero a quien esperaba algo nuevo y decir, pues, ¿por qué le gustaba esto tanto a mis abuelitos? ¿No? No están saliendo contentos del cine, no Sí, no, están no, a los logrando no iniciados en vendiéndoles esto. a ellos lo que Ujú. en su momento nos vendió a nosotros. Creo que en ese sentido, sí la película deja mucho a deber, ¿no? Porque si nos ponemos en los pies de los niños y adolescentes que fuimos yendo a ver una película de Spielberg y cómo salíamos de las salas, yo creo que él no logra eso con esta generación. Convence a los convencidos, a los que ya y es que sabemos a lo que vamos, el pero problema a es los que nuevos no, ¿eh? yo creo que ya ni lo logra con sus películas pasadas, ¿no? O sea, por ejemplo, esta Cuentos Cercanos es una película que marcó una época, pero que ahora yo lo he dicho ya varias veces, o sea, la vuelvo a ver y la película no cuenta nada, ¿no? O sea, son solo estas estrambóticas luces y la música, Entonces, sí, pero pues de ahí en fuera, esto es lo Pues que digo yo fíjate que también yo bastante. Exacto. la vi ahora presentada por Jaime Maussan en pantalla grande. Yo no la había visto en pantalla grande desde que era niña, ¿no? La volví a ver en pantalla grande. Yo no siento que la película envejeciera mal. Y creo que esta primera parte que también está en el Día de la Revelación, que empieza siendo un tema del llamado, que es más terrorífico que otra cosa, porque todos saben que va a pasar algo, pero no saben qué. Y entonces se salen de su casa a buscarlo. A mí siempre me ha parecido muy terrorífico, como los chavitos ven que el papá se está volviendo loco, ¿no? No Encuentros entienden cercanos, sí, no. sí, no, es una cosa Es que, terrible. Y que es que este él al dirige la final familia. diga, exacto, y que este al final diga, pues yo ya me voy al espacio y se ven, ¿qué pasó con sus hijos? ¿Qué pasó con su esposa? Nada, el llamado es lo primero. Si Él ustedes es el lo ven gran desde ese punto de vista, es director de la terrorífico. familia estadounidense, del American Way of Life, y le importa un bledo el mundo. Y yo me voy a ver qué hay más allá de las estrellas, ¿no? Esa primera parte, en el día de la revelación tiene una connotación distinta, pero empieza siendo lo mismo. Las primeras secuencias que decía Hugo, pueden ser, estos no saben si están poseídos por algo, no, o sea, la guerra puede volverse un asunto muy terrorífico, decir, ¿y esto de dónde viene? Y la escena donde ella recuerda qué fue lo que en realidad pasó, pues es un exorcismo Sí, en el mejor no, sentido claro, del claro. término. Ahí está la sustitución de la vieja religión por la nueva religión. Pero lo que pasa también es que en los años, Vamos a votar. en los años 70 estaba en la atmósfera la ufología. Entonces, incluso en una escena que bueno, yo crecí leyendo revistas de contactos extraterrestres y yo ya de niño duda de sentía posible. sentía el terror el asombro y la atracción hacia esos temas, pero nunca me los creí, ¿no? La cuestión es que en este caso con Spielberg hasta saca J. Alec Hynek, el director de Proyecto Libro Azul, que era como una especie, pues repito, esta búsqueda en los años 70 de los extraterrestres, y ahí lo saca en una de las escenas de encuentros cercanos. O sea, está explotando el marco espacio-temporal perfectamente.
pues estamos aquí en Batalla de Críticos hablando de Spielberg, de ciencia ficción, de extraterrestres. No se vayan, en un momento regresamos. Batalla de Críticos. Pues ya estamos nuevamente acá en una batalla de críticos. Seguimos analizando ciencia ficción, extraterrestres y la más reciente película de Steven Spielberg, El Día de la Revelación. Miguel, te escuchamos. Yo ya no quiero decir nada porque tuve el atrevimiento. Y miren que yo soy defensor de Spielberg a capa y espada y me gusta lo que a nadie le gusta, vaya, me gustó La Terminal que casi todo el mundo odia, vaya, Yo, ¿no presente. te gusta? No, No, a no, mí me no. gustó mucho, pero bueno, en general me gusta mucho Steven Spielberg, pero no sé, y a pesar de que fui de los que crecí con él y todo, esta película no acabó de embonar conmigo porque siento que es un repaso a muchas de sus ideas que funcionaron, pero que justamente nos las muestran que hubiera pasado si no hubieran funcionado, ¿no? Sobre todo en las películas de Spielberg de Aliens, tenemos, o sea, creo que todas son muy claras en la forma de abordar a los aliens. Tenemos el alien bondadoso, que es E.T., que es tal cual, digo, ahorita voy para allá, una reinterpretación de la llegada de Cristo a la Tierra, el Sagrado Corazón y la muerte, resurrección y ascenso otra vez a los cielos, ¿no? E.T. es Jesucristo, pónganle Sí. como lo pongan. Tenemos a los aliens malvados, que es la Guerra de los Mundos, otra vez una adaptación de H.G. Wells, y tenemos a los aliens que son... que no les interesamos, que ni son buenos ni son malos, que de pronto nos ven como un objeto de estudio que, mira, qué curioso, una especie de este planeta como son los aliens que salen al final de Inteligencia Artificial, ¿no? Que Ujú. Ajá. llegan o que ven al niño, y se van, ¿no? Así como que le dan, o sea, Bacterias, meras ni nos bacterias. quieren, exacto, ni nos quieren Oye, atacar, ni... pero la de Guerra de los Mundos no la tenía programada. Salió en una plática con Tom Cruise. Entonces dije, ay, vamos a Claro, hacer, vamos a. O sea, fue como, si nos va a dar lana, pues hagámosla. Pero sí, realmente lo hace también por bien. eso la hicieron, Y porque lo no la. hace bien, ¿no? Al final sabemos que algo que sabe hacer Spielberg es filmar bien y sabe dónde poner la cámara y sabe contar sus historias. Y aquí siento, o sea, una cosa de las muy interesantes que yo encuentro en encuentros cercanos, que creo que sí cuenta algo, sobre todo esta disrupción de la familia americana, Ujú. este abandono del padre, ya no los abandono porque me fui a comprar cigarros, los abandono porque voy No, al espacio. por un propósito mayor, Exacto. ¿no? Y justamente creo que es muy interesante porque en encuentros cercanos de tercer tipo, vaya, hasta el póster de la película nos muestra la nave, ¿no? Nos muestra las luces. Sabemos que va a haber unos encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? Y es pero lo que siento que hace diferente esa película, que me parece el top en la ciencia ficción de Spielberg, a la de ahora, es que el viaje de Roy del personaje de Richard Dreyfuss en encuentros cercanos siempre es interesante, siempre me parece muy inquietante cómo se empieza a volver loco, cómo empieza a afectar su cambio en la familia, que vaya, tiene hasta pinceladas ahí del Jack Nicholson, del Resplandor, ¿no? Que Por dices, bueno, ¿qué supuesto, va a pasar con todas. este papá? O sea, empieza hasta a ser una amenaza para la familia, ¿no? Un poco Decir, como las caras que estabas haciendo tú ahorita que no te dejábamos hablar. Así te veía. una cara, yo me quedé serio. Yo solo los escuchaba. Y justamente es muy interesante que, que llegue a la promesa, ¿no? De la llegada de los extraterrestres, del encuentro cercano, y que Roy no decide quedarse con su familia y decir, bueno, sí, me quedo con ustedes y qué cosas tan increíbles pasaron. No, él dice, ¿saben qué? Yo quiero saber y me voy. Y bueno, se va, pero justo es lo que creo que no, al menos en mi caso, no me funcionó en el día de la revelación. El viaje, la persecución, nunca me generó nada, ¿no? O sea, vaya, si nos vamos a películas de persecución que nunca sabemos a dónde van a llegar y que siempre estamos conectados con ella, pues es Intriga Internacional de Hitchcock, ¿no? O sea, Sí. es una corretiza desde el principio hasta el final y siempre tienes la duda de que al personaje de Cary Grant o no va a llegar o le van a voltear la bola. Digo, sabemos que no van a matar a Cary Grant, pero queremos ver qué sacrifica en el proceso y cómo llega, ¿no? Cosa que a mi parecer no ocurre con los dos personajes del Día de la Revelación. Emily Blunt me parece una gran actriz y creo que es lo mejor de esta película. Creo que inclusive va a estar nominada a los premios de mejor actriz. Yo También soy... Bueno, creo. y es yo- la inclusión, ahora sí, porque es el personaje femenino primero que tiene Spielberg, uno de los primeros.
Sí, Es bueno, pero muy ya de interesante. hecho el color púrpura pues es pura Sí, mujer, bueno, ¿no? bueno, sí, 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 pero aquí lo interesante esto de las navecitas de colores, yo también en mi texto yo hablo de eso, porque Ray Bradbury, Ray Bradbury en su tiempo hizo un artículo, estaba fascinado Bradbury, y recordemos que la ciencia ficción de Bradbury es muy infantil también, o propensa a la maravilla infantil, mejor dicho, ¿no? Entonces Bradbury estaba, no, 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 abriendo la verdadera puerta a la inmortalidad, así se llamaba ese texto de Bradbury, mientras que un ufólogo llamado Antonio Rivera de la época la odió y dijo, los extraterrestres no van a venir con cancioncitas ridículas de tin, 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 tin. O sea, así de plano odió Antonio Rivera, un ufólogo de la época, a la película. Entonces tenemos esas visiones encontradas entre la ciencia ficción de lo maravilloso y entre los que se consideraban que investigaban algo muy serio, ¿no? Los ufólogos, y que también dijeron, oye, pues porque Allen Hynek, el de Proyecto Blue Book, se presta para salir a hacer un cameo en la película, ¿no? O sea, todo está dentro de de lo conspiranoico se encuentra. Este cine de Spielberg está dentro de lo conspiranoico, más allá de lo que los ufólogos puedan ser conspiranoicos, ¿no? En realidad sí le sirve el cine de Spielberg al American Way of Life y sí le sirve mucho a la institución, pues los Estados Unidos siempre se han creído una nación que está por encima de los demás. ¿Cómo se me escapa el término? Excepcionalista. Sí, no, el Entonces, Make America Great Again, ¿no? Sí, 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 claro. sí. Entonces, el personaje Spielbergiano por excelencia es un norteamericano de a pie que tiene una vida excepción, bueno, una vida cotidiana normal que se rompe por algo excepcional que le ocurre. Eso es el Spielberg, o sea, es el niño judío que llega a Estados Unidos, que eso es lo que refleja el cine de Steven Spielberg, ¿no? Claro que Ahora, tuvo muchas otras cosas, muchos otros guiones le cayeron por allí y empezó a hacerlos. No sé si recuerden, yo también, perdón por referirme a esto, pero sí escribí acerca del posible plagio de Spielberg al guión del autor de ¿cómo se llama? Era un hindú, era un indio, mejor dicho, hindú es la religión, un indio que llevó a Hollywood el guión y nunca lo hicieron, se perdió por ahí, él se regresa a la India y entonces cuando ve la película de ET dice, no inventes, me plagiaste mi guión. Yo ¿pero escribí cuál para película fue? ¿cómo? ¿Cuál película fue? ET. Ah, ok. ET se supone que está plagiada de un director, de uno de los más grandes directores de la India, que escribe la trilogía de Apu. Ah, Él, el de no, la bueno, trilogía de Apu. Yo escribí en su tiempo para Correcámara acerca de eso, de cómo se considera que él hasta el momento considera que le plagiaron Tu su guión. guión, que Spielberg, en algún momento le cae a la mano a Spielberg este guión y dice, oye, pues lo voy a hacer. Aparte hay otra película que se llama de un extraterrestre que ya se parecía mucho a ET, un cortometraje de los años 50 que también se nota que Spielberg lo vio porque era una película hecha para las escuelas estadounidenses, de un extraterrestre, sí, Satyajit Ray, él es exactamente el director que considera que lo plagiaron. Y ¿y cómo se llama esta otra? No me acuerdo, pero es un cortometraje donde se nota que el ET estaba allí ya antes. Así que confluyen muchas cosas en el cine de Steven Spielberg, ¿no? pero una Es de las cosas, ¿un gran qué, perdón? un gran artesano que toma de todos lados, la verdad, ¿no? Pero que Claro. sí tiene mucho él pues esto de llevar a los Estados Unidos a que el mundo conozca a Estados Unidos a través de mi cine. Eh, ¿Recuerdan esta de Top Hooper que produjo él, la de Poltergeist? Sí, que es una pelea ahí de quién la dirigió, ¿no? Si Toby Hooper o Steven. Sí, Porque al final Pero nos habla otra vez ¿en de los dónde se suburbios, desarrolla? en un En en un una suburbio. colonia suburbio gringa, en un Ajá. barrio gringo. de Es un la Muy suburbio. amenaza a la amenaza a la familia americana, ¿no? exacto. Exacto. ¿Qué es lo que está detrás de la ubicua desaparición de la familia americana? Dice Douglas Winter en un prólogo de un gran libro de una antología de terror. Siempre he tenido esas palabras muy presentes porque está precisamente
esa ubicua desintegración de la familia americana en las películas de Steven Spielberg, así es. Y también está en La Profecía, también está en El Exorcista. Entonces sustituye el cine de Spielberg a la religión, sustituye completamente, bueno, esta trilogía, ¿no? De extraterrestres de Spielberg. Y Y es que aquí lo justo, interesante es, obviamente, pues está esta parte que ya conocemos del soft power, ¿no? Del poder blando de Hollywood y de aquella época, pero justamente por qué gustó tanto, ¿no? O sea, por qué en los países latinoamericanos, pues Spielberg sigue siendo este gran director y por qué a pesar de ya 50 años, pues se sigue construyendo una narrativa y una mitología a partir de estas películas, ¿no? O sea, E.T. es en México también una de las grandes películas y uno de los grandes referentes pop y no pop de la cultura general, ¿no? Indiana Jones, otras, Jurassic Park, ¿no? O sea, al final de cuentas Steven Spielberg sí consiguió, a partir de ese pequeño punto estadounidense, sí logró una universalidad que otros autores también han hecho, pero no han tenido esa gran repercusión. O sea, los Gremlins, ¿no? Joe Dante, Sí. así lo manejan así, pero no han tenido esa gran repercusión que tuvo Steven Spielberg. es que también Spielberg tiene o sea, Joe Dante es muy buen director, pero vaya, creo que nos llegaron fuertes 5 películas, ¿no? Y Spielberg tiene una No, las filmografía hemos visto todas, ¿no? inmensa, ¿no? Y han llegado todas y todas son un evento hasta Y cierto punto. todas han sido súper taquilleras y también no es de a gratis. O sea, yo sí creo que sabe perfectamente dónde están sus públicos y curiosamente uno de sus públicos más grandes es el latinoamericano, ¿no? Pero sí, creo que En justo donde esta idea de la mitología aparece por todas partes todos los días. O sea, yo creo que una cosa que le gusta mucho a la gente del cine de Spielberg y que hace que siga yendo a verlo es esta posibilidad de la maravilla en todas sus películas, bueno, no en todas, pero esta idea de que son niños preadolescentes, enfrentándose a lo desconocido y la manera en que logran de alguna manera entender y asimilar el mensaje de una manera distinta a la que Y lo harían los adultos, más también es fácil. Sí. parte, y ahí en esta película también está presente, ¿no? A pesar de que los protagonistas son adultos, pues sí No, no tienen que contar cómo fue que eran niños y se enfrentaron por primera vez no, pues al desconocido. cuando era niña ella canta una canción de Disney, o sea, ¿qué Y más canta infantil? una canción de Pero Disney. esto pasa también en encuentros cercanos del tercer tipo. En Así la es, música de los créditos meten el tema principal de Pinocho, por ¿no? ejemplo. Por ejemplo, meten la canción de Pinocho y aquí en el Día de la Revelación también la niña canta. Pero justamente, y creo que está muy acertado lo que dices, Norma, es este anhelo de maravillarnos a través de la mitología que ya conocemos, ¿no? Que siempre ha estado en el cine de Spielberg, ya sea en Indiana Jones, con, vaya, el arca perdida, ¿no? Exacto. El arca, en la tercera La parte, cruzada, la última cruzada. en la última cruzada, en donde tienen el cáliz del que vivió Cristo, del que Eso es bebió. muy interesante porque repito que él es un niño judío, pero siempre le ha dado dinero el catolicismo. Pero Claro, yo siento que lo veo un poco como lo marcan también los autores de Evangelion, ¿no? O sea, así como nosotros vemos la mitología griega ya como una épica de historias alejadas de lo religioso, por ejemplo, en Evangelion hacen lo mismo, ¿no? Dicen, o sea, para nosotros todos estos simbolismos católico-cristianos, pues no eran más que eso, que un símbolo estético que podríamos utilizar para una historia, no lo acercamos nunca a la religión y creo que esa es tal vez podría ser una de las grandes ventajas de Spielberg, ¿no? Que no ve estos artilugios como un artilugio mítico, místico a partir de la religión, sino mítico, místico a partir de una mitología. Entonces nos los vende como Místico, eso. místico y económico. pero además siento que en el cine de Spielberg había sido hasta este momento bien utilizado, porque como mencionábamos antes, E.T. es tal cual la llegada de Cristo, el encuentro de Cristo con un niño, la muerte, la resurrección y el ascenso a los cielos, ¿no? Imagínense qué absurdo hubiera sido y qué ridículo hubiera sido que cuando E.T. ya se va y se le prende el corazón, el sagrado corazón de Cristo, Sagrado él se Corazón. hubiera hincado y se hubiera persignado. Hubiera sido un ridículo absoluto. Y esto pasa en el día de la revelación, que a mí me pareció escrito con la brocha más gorda y sin ningún ánimo de búsqueda, cuando Completo. el personaje de Margaret llega a esta base y una de las científicas de las que está investigando, está buscando, la ve y se persigna enfrente de ella.
¿no? Sí, O sea, sí. me Le pareció besa la mano, sí, Sí, sí. por una eso yo creo que es algo nunca antes visto en el cine de Spielberg. O sea, no, no es sé si en algún buenísima. momento es porque además la temática, o sea, si lo vemos desde este punto de vista ahorita que hablas de Piti y el Sagrado Corazón, bueno, aquí estamos viendo los niños de la Virgen de Fátima. Tal cual, exacto, que ¿No? se tiene O la sea, se les revelación. aparecían cosas, no sabían qué, nadie les No, creía, se y la hicieron ufología lo adultos. tomó Juan Dieguito. a Es Fátima, al fenómeno de Fátima lo tomó la ufología como que son extraterrestres. como que son Ah, extraterrestres. Entonces, si ya habíamos visto la llegada del Mesías, estamos viendo la Y Virgen de Lourdes Fátima, también, ¿no? La ¿no? Virgen sí, Lourdes. Incluso el personaje de Margaret, después de que esta científica se persina frente a ella, que le dice, a ver, yo no quiero ser la religión de nadie, ¿no? Y es en donde me parece que el guión de David Coeb, que vaya, ha hecho guiones, hizo el guión de Jurassic Park, hizo el guión de La Guerra de los Mundos, hizo el guión de justamente de la malita de Indiana Jones, de la calavera de cristal, que vaya, creo que lo habían utilizado muy bien y aquí se van a una cosa mucho más burda, ¿no? Y tiene, vaya, sí, tiene encontré yo mucho humor. elementos Sí. como que muy poco explorados, ¿no? El chunche el palito que el guionista utiliza para lo que se le va dando en gana en la película, para lo que más le vaya conveniendo, tiene 5000 usos, de acuerdo a lo que el guionista necesite, y utiliza el palito que Es utiliza. que es extraterrestre, es un palito Sí, extraterrestre. para ser extraterrestre, pero pues díganme cuáles son sus funciones y pues ya me Aparte, lo usen. esto tan kitsch de que van desnudos los extraterrestres, desnudos y asexuados, ¿no? O Claro, sea, siempre los extraterrestres de Twitter creo que son asexuados. Siempre eran, No, pero eran aquí sí van insectos. vestidos, ¿no? En el día de la revelación. bueno, cuando Ujú. Roswell van vestidos, pero cuando Sí. que de dónde demonios sacan al extraterrestre anciano ese, Que va es de que la toma lo Lo muestra como sacaron de Mars Attack, ¿no? La Algo toma, la así. toma del extraterrestre anciano lo muestra como un ángel, o sea, lo pone frente a dos claro, cosas que sabemos que es, es un que parecen sabio. dos enormes alas, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ahí hay que Sí, ver es un qué. sabio, o sea, está bien representado como un extraterrestre anciano, te lo hace ver así como un viejo, ¿no? Que te la sabe de todas, todas, es el gran hermano cósmico, el Big Brother cósmico, o sea, Pero así, sí, de plano, ¿no? Fíjense que otro gran que metió un elemento muy gringo en toda la mitología pop mundial es John Carpenter con Halloween. O sea, Claro. hay que darles también eso. Halloween se volvió universal gracias a la película también. Y ahí tuvimos nosotros que luchar con el Día de Muertos, ¿no? Hasta que lo metimos a Spectre de James Bond. Pero son grandes creadores de mitos estos cuates, la verdad que sí. Pues seguiremos hablando de ciencia ficción, de mitos y de grandes encuentros cuando regresemos del siguiente corte. No se vaya, estamos en Batalla de Críticos. Batalla de Críticos. Pues bienvenidos, bienvenidas nuevamente a la recta final de este programa que hemos dedicado a hablar de extraterrestres en el cine a partir de la más reciente película de Steven Spielberg, El Día de la Revelación. Y vamos a dar nuestros comentarios finales y nuestras recomendaciones acerca de este tema, que no deja de ser fascinante y que nos podría tener aquí hablando otras 3 horas más, pero vamos a dedicar esta última parte a decir cuáles son nuestros comentarios finales y recomendaciones. ¿Quién quiere empezar? a ver, si quieren, comienzo yo hablando de estos visitantes extraterrestres eh, a nuestro planeta, al planeta de los terrícolas. Hay varias películas que vale la pena mencionar. Recordaba, por ejemplo, Hombre mirando al sudeste, del De Uriela. argentino Eliseo Subiela, exactamente, que es, después hubo un remake en Hollywood que hicieron, y que se llama K-Pax, ¿se acuerdan? Claro, Pero la original, pues cuenta la historia de un hombre que llega a un hospital psiquiátrico y que un doctor se interesa en su caso porque él afirma ser un extraterrestre, ¿no? Un holograma de un extraterrestre y a ciertas horas del día se pone frente al cielo mirando al sudeste, ¿no? Para transmitir datos, se expone sobre la humanidad. Creo que es como un planteamiento muy interesante, además con recursos como muy sencillos que tiene Eliseo Subiela para construir esta historia de ciencia ficción,
en medio de una situación pues totalmente absurda, pero llena de buenos recursos imaginativos, ¿no? Eh, para que el espectador siga la trama y deduzca si es un extraterrestre o es un desquiciado, ¿no? Claro. Eh, es una película que me gusta mucho. Hay otras películas que, por ejemplo, en México se hizo una que se llama Camino a Marte, no sé si la recuerdan, con Luis Gerardo Méndez, Ah, eh, claro. y que retoma un poco también esa idea, ¿no? De un hombre mirando al sudeste. Es una película que dirigió Humberto Hinojosa, que es un buen director, ¿no? Tal vez no es tan lograda como eh, un hombre mirando al sudeste, pero cuenta la historia de dos chicas que justo escapan una ayuda a escapar a la otra de un hospital y en la carretera, esto ocurre, si no me equivoco, es en Baja California, encuentran a un motociclista misterioso que es Luis Gerardo Méndez, y poco a poco van descubriendo que también se trata de un extraterrestre, ¿no? Que tiene una misión para destruir a la Tierra. Eh, es interesante y pues también creo que vale la pena echarse un ojo. Y bueno, de las otras recomendaciones, porque pues hay como varias películas mexicanas con extraterrestres, aunque parezca que no. Sí, Sobre todo muchas curiosidades, porque hay alguna del Santo y hay una que es muy famosa que se llama La nave de los monstruos. sí, de Mm, Eh, acuerdo. no sé si se acuerdan, ¿no? Que es El piporro. El con el piporro. piporro y que cuenta la historia, pues, de un planeta habitado por mujeres, y se le encomienda la misión a un grupo de ellas que están interpretadas por Ana Berta Lépez y es Tere Velázquez o su hermana Lorena Velázquez, Velázquez, ¿no? Lorena Velázquez. Tienen que recolectar machos de otros planetas, ¿no? Y así es como llegan a la Tierra donde encuentran al piporro. Pero ellas ya Muy llevan un interesante porque cargamento. ¿Eh? ese es un Buier rancho. totalmente. Se le llama Bueno, Buier rancho. si es que se puede clasificar de algún modo. No, bueno, y dos nacos en el planeta de las mujeres, oiga, también me ocupé de Exacto. ella. No, no. Pero Ah, bueno, es un Hace clásico 35 años me ocupé del de cine eso también. mexicano, exactamente. Es muy divertida, ¿no? Sí. muy bien, Hugo. Muchas gracias. ¿Quién continúa? ¿Quién quiere dar sus recomendaciones, comentarios finales? Sí, bueno, Mm, pues si me permiten a mí, Adelante. yo creo que yo escojo dos de invasiones extraterrestres atípicas o por lo menos de visitantes. Esta que es, yo decía que, bueno, Borges no entendió la ciencia ficción del todo y yo creo que eso provocó que hiciera junto con Adolfo Bioy Casares el guión de una película que se llama Invasión de Hugo Santiago. Y eso es lo que la hace totalmente atípica, porque Borges amaba la ciencia ficción, era uno de los grandes amantes de H.G. Wells, por cierto, de la literatura de Wells, mientras que un Tomasi di Lampedusa, el autor de la novela que Gato Pardo, odiaba a H.G. Wells, por cierto, ¿eh? Eso se nota en uno de sus cuentos que se llama La Sirena. En ese cuento de Tomás y Lampedusa dice que las novelas de Wells eran horribles. Entonces, se dividieron los intelectuales a leer a Wells, ¿no? Y Borges dice esos maravillosos terrores cuando yo leí El hombre invisible, no sé qué onda, ¿no? La máquina del tiempo. Al hombre invisible Borges la consideraba la mejor novela, la novela más extraña y atípica de la historia, decía Borges acerca de eso, ¿no? Entonces, Invasión de Hugo Santiago es una película argentina que hay que rescatar, hay que ver, y otra que está cumpliendo los 50 años, que es El hombre que cayó a la Tierra. ¿Por qué El hombre que cayó a la Tierra? Porque Nicolas Roeg rompe con la narrativa cinematográfica. Es como si el tempo, bueno, más bien la linealidad, la volviera un rompecabezas, la recorta y hace todo allí lo revuelve y hay unas escenas que dices, ¿qué demonios es esto? ¿Por qué está esto antes que lo otro? Pero es un gran explorador pues de la ruptura lineal en el cine, Nicholas Roeg. Bueno, pues también nos dio otra joya que sé que a Miguel y a mí nos encanta, que es la de Nicolas Roeg, ven y mira. ¿O cuál? eh, la de la de Venecia.
Ah, sí, no, no, bueno, sí, perdón, no ven y mira. Don't Look Now, no mires ahora. No mires ahora No, exactamente esta que se maravillosa, sitúa en maravillosa. Venecia, ¿no? Y que también hay una ruptura allí de la linealidad. Entonces, ¿por qué el hombre que cayó a la Tierra? Es una película que a muchas personas aburren, pero a veces el extraterrestre, aquí otra vez está esto de la ruptura New Wave de la ciencia ficción. Aquí no hay invasiones, no hay un visitante que venga a declararte la guerra, es un exiliado de un mundo que está al borde del colapso climático. Entonces, cuando llega a la Tierra este sujeto, se encuentra con todo una serie de, pues la corrupción humana, con el amor, con el sexo, con la tecnología que lo envuelven a tal grado que olvida su misión y fracasa, ¿no? Entonces, con un David Bowie que se inicia como actor en el cine, esta película es la primera en la cual interviene David Bowie, y que hay que rescatar por eso precisamente. Es un extraterrestre completamente atípico en una narrativa completamente atípica y que, bueno, nada que ver con los demás, con las demás películas de ciencia ficción en ese caso, en ese sentido, ¿no? Evade No, es una gran crítica a lo pop, pero evade lo pop precisamente. no, y sería tan fuerte para David Bowie que da origen a toda su etapa espacial en la Por música, ¿no? supuesto, de hecho él Él se crea el construye un personaje, sí alter lo ego toma de allí, espacial que sigue sí, Stardust, ¿no? A así partir es, de esa película y de pensar esto, ¿no? Ser sí, el outsider del universo, ¿no? así es, sí, sí, Y Que sí, que es no para había, él, y que no había otra cosa así. no había otra persona en el mundo también que pudiera sí, interpretar ese así personaje, es. ¿no? O sea, Totalmente, totalmente. Pues muchísimas gracias. ¿Quién sigue? Bueno, yo quisiera recomendar también un par de películas. La primera de ellas es de 1988 de John Carpenter y es They Live, Viven, que justamente nos plantea una modernidad, vaya, es en 88, está narrada en esa época, que en donde sufrimos una invasión extraterrestre, pero ya están viviendo entre nosotros. O sea, no es de que apenas llegó la invasión y la gente reacciona a eso, no, ya están viviendo entre nosotros y ya tienen un acuerdo con las élites y los poderosos de control de la humanidad, ¿no? Y justamente Roddy Piper, el protagonista, a través de unos lentes oscuros y que vaya, tiene mucho, es una película creo que todavía más actual hoy en día que en Sí. 1988 que salió, en donde hay un control brutal a través de los medios de las masas, ¿no? A través de estos lentes oscuros, él puede ver qué mensajes están mandando. Vaya, tanto los invasores alienígenas como las élites, ¿no? Obedece, consume, etcétera. Entonces, justamente nos muestra un pequeño grupo de personas que descubren esta invasión y pues intentan hacer algo contra ella, ¿no? Y creo que es una de las grandes películas de John Carpenter que no sería la única vez que aborda la amenaza alienígena y las invasiones, como en su remake también de La Cosa, ¿no? Que es una otra gran película de invasiones que también recomiendo. Y en 1996 nos llegó una película que creo que vale mucho la pena rescatar, sobre todo porque además de que es divertidísima, creo que muestra de una forma muy ácida, muy satírica, cómo reaccionaría la población ante una amenaza extraterrestre, en este caso de Marte, que es Marcianos al ataque de Tim Burton de 1996, que vaya, los alienígenas con este cerebro enorme son divertidísimos, ¿no? Pero creo que los personajes humanos son todavía más extremos, más bizarros, más extraordinarios que los propios alienígenas, ¿no? Todo lo que intentan hacer a partir de la invasión extraterrestre. Y además creo que Tim Burton tiene un acercamiento y un homenaje, vaya, muy certero a la ciencia ficción de los 50. Entonces vale mucho la pena verla por todo lo que rescata Burton de la ciencia ficción de los 50 y sobre todo cómo nos retrata a la humanidad que seríamos al momento de tener una invasión. Vaya, el personaje de Jack Nicholson, ¿no? O los varios personajes que hace Jack Nicholson en la película. Y Y se Gracias. vaya, emparenta con District 9, ¿no? Estas exacto. películas que mencionas. Y vaya, Eh, la última que tendrá calidad o no, pero Platillos Voladores, que siempre es una curiosidad de 1955 de Julián Soler, con Resortes, ¿no? Que es la de los acercamientos a las invasiones alienígenas que tenemos en nuestro cine. Esa Así sería. es. Muchísimas gracias, Miguel. Ali, te escuchamos.
Pues justo para arrancar con esto que están hablando de las curiosidades mexicanas, yo recomendaría una película que se llama Mientras la ciudad duerme, de Homero Guadarrama con Mario Almada, que es Terminator conoce a los hermanos Almada, ¿no? Es un invasor que viene a la ciudad y pues Mario Almada ahí tratando de detenerlo. Pero lo que me parece muy interesante de esta película, aparte de su peculiaridad, es que está fechada de 1991, pero en este futuro distópico es muy una ciudad a la Strange Days, ¿no? Una ciudad de México ya cyberpunk. Hay carteles y hay grafitis por todos lados del EZLN. No se marca como tal EZLN, sino EZN, pero bueno, es una referencia bastante obvia. Se adelanta a lo que sucedería en el 94, ¿no? O sea, ya, obviamente, pues, ya sabemos, ya estaban estos primeros acercamientos, ya estaban estos pasos de lo que estaba sucediendo en Chiapas, pero pues se adelanta, ¿no? Sí tiene como esa certeza. Entonces, una película que fue directo al video home, ¿no? Pero pues ahí está mientras la ciudad duerme. Y bueno, también mencionar rápidamente Utopía 7, ¿no? Que también se me hace una de las mejores películas de ciencia ficción mexicana de los noventas. Y ya en este tema extraterrestre de Geoffrey Reggio, ¿no? Este autor de la trilogía Katsi, tiene una película que se llama Visitantes, justamente, del 2013, en donde a su muy peculiar estilo documental, pues nos cuenta qué sucedería con la humanidad si llegara una invasión extraterrestre, ¿no? Habla de protocolos reales que hay, ¿no? En diferentes gobiernos y en diferentes medios si esto llegara a suceder y también habla un poco de cómo serían las reacciones tanto de los extraterrestres como de la humanidad hasta en este encuentro. Este cineasta pues bastante eclipsado por esa gran trilogía que es la trilogía Katsi y de ahí su cine como que no ha tenido tanta repercusión, pero se me hace bastante interesante esta película que se llama justamente Visitantes. Y una película que también rápidamente me gustaría recomendar, que ahí igual Miguel creo que hace poquito vio, que se llama Fuego en el Cielo, ¿no? Que es esta Ah, película ochenterísima, no que, aguanta, a mi parecer. ¿mande? Que no se sostiene, a mi parecer. No, Digo, la no, parte de la nave es no muy padre, tiene, no pero el tiene esa resto, solidez a lo mejor durante toda la película, pero la secuencia Caso de en qué, donde él Walter está en la Travis, algo plancha, así, ¿no? El ¿cómo? supuesto caso real de que Walter Travis, o cómo se llama, exactamente. sí, ¿no? Ah, sí, la parte de la nave que nos traumó a todos de niños sí se mantiene y sí se sostiene. El resto tiene bastantes bronquillas. Sí, el resto parece que no, pero esa secuencia ya cuando está en la plancha, en la nave, es impresionante y sigue siendo impresionante 40 años después. O sea, creo que muy pocas películas han logrado justamente esa mortificación, sobre todo en los secuestros extraterrestres. Creo que ahí sí tiene mucho que dar. Otra imagen pop también de esta mitología esa, y la de el análisis, ¿no? Que te rodean seres superiores, están analizándote, esa. Muy interesante. Pues yo voy a decir que a mí lo que me parece más interesante del tema extraterrestre es la reflexión que provoca. Y creo que en este sentido no hay nada como la reina del género. Alguien le puso ahí una ficción filosófica, ciencia ficción filosófica. Y si es tal cosa existe, yo creo que la única película que entra ahí con todo derecho es Stalker, ¿no? De Tarkovsky, ¿no? Claro. ¿Qué provoca en las personas el enfrentarse a algo que no saben de dónde viene, que de repente cae a la tierra, que genera un montón de dudas acerca de la vida, de la existencia, de todo lo que hay alrededor de la experiencia humana y que da como resultado una de las obras maestras del siglo XX, ¿no? Siempre me ha parecido una película muy aterradora y muy emparentada, por ejemplo, con el relato del color que cayó del cielo de Lovecraft. Esta cosa que no sabemos de dónde vino, que toca la tierra y que nos cambia, ¿no? No es una persona, no es un plan de invasión extraterrestre, pero el impacto que tiene en la vida de las personas el enfrentarse a algo desconocido, me parece que está muy presente en esta película el final, por ejemplo, este final ambiguo que está lleno de
reflexiones alrededor de qué es lo real, lo que vemos o lo que pensamos, qué interpretación le damos. Y esta idea de que el terror puede venir de las estrellas, ¿no? Insisto, muy presente en Lovecraft. Hay una por allí, yo siento que, por ejemplo, el color que cayó del cielo, pues es prácticamente imposible de adaptar cinematográficamente, pero hay quien se atrevió, ¿no? Una película, la más reciente, estelarizada por Nicolas Cage, ¿no? No es mala, pero A mí me creo gusta que mucho, ¿eh? a mí me gustó bastante. Yo pensé, dije, híjole, ¿cómo le van a hacer aquí? Porque la que era mi favorita es Die Fiber, una película alemana de por ahí también del ochenta y tantos, que me parece que es una adaptación muy fiel. Toda la película es en blanco y negro, justamente porque no vamos a saber de cómo es el color, ¿no? Aquí en la de Nicolas Cage se atreven a ponerlo morado, ¿no? Ujú. Y eso está muy interesante, pero esta bisagra de lo desconocido que vino de no sé dónde, que nos provoca un montón de cosas, en el caso del relato de Lovecraft se va más por el tema del terror, ¿no? De una corrupción tanto biológica como física, los animales cambian, la vegetación se transforma, que en el caso de Tarkovsky, él sí se va más por esta reflexión filosófica de qué hacemos con algo que no sabemos de dónde viene, ¿no? Y a mí me parece que en estos momentos esa reflexión sigue siendo muy válida, sigue siendo una película que hay que ver, ¿no? Cualquiera que quiera acercarse al cine y sobre todo al cine no hollywoodense, ¿no? Tiene que verla en algún momento y tiene que entender estas motivaciones que llevan a hablar del mundo y la vida desde una perspectiva diferente. Y aquí es donde a mí me parece que lo extraterrestre cobra completamente otro sentido, muy alejado de la cultura pop de la que hemos estado comentando. Es que Tarkovsky también, pues Tarkovsky es Así el es, autor, porque la novela en la que se basa picnic bien puede darnos extraterrestre se llama, por cierto, ¿no? sí, ¿cómo? Picnic extraterrestre. Cine extraterrestre de Stugarsky, algo, no me acuerdo bien, pero la novela puede dar una película de acción. Entonces, lo que hace Tarkovsky es hacer un Tarkovsky. Exactamente. Es lo interesante de esa. Muy recomendable. Y bueno, pues aquí llegamos al fin de esta batalla de críticos. Por supuesto, les damos muchísimas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias, Miguel, Pedro, Ali, Un Hugo. gustazo. Los Gracias. esperamos. Y no dejen de leernos en Correcámara porque muchos de estos análisis están publicados ahí. Ahí están. Entonces, sí, ahí están. Visiten la página y los esperamos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta Chao. pronto. Placer. Batalla de Críticos. Con Norma Lorena Loesa, Ali López, Pedro Paunero, Miguel Ravelo y Hugo Lara. Una producción de Corre Cámara.